Hola, hola, mi gente guapa. ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla, llenos de energía y listos para un chismecito jugoso porque hoy, ay, Dios mío, tenemos tela que cortar. Si eres como yo un fan empedernido de las telenovelas turcas, y en especial de esa parejita que nos robó el corazón en Love is in the Air, Kerem Bürsin y Hande Erçel, entonces agárrate fuerte porque lo que les voy a contar hoy los va a dejar con la boca abierta. Sí, así como lo oyen, el título no es clickbait, Kerem Bürsin explota. Pero no se me espanten, no es una explosión literal, aunque la intensidad de lo que dijo sí podría considerarse algo explosivo. Vamos a analizar a fondo qué fue lo que declaró, a quién iba dirigido y si, después de todo este tiempo, hay alguna esperanza de que Kerem y Hande vuelvan a estar juntos. Y claro, también hablaremos de ese nuevo comienzo que se rumorea por ahí. Antes de que nos sumerjamos en este mar de rumores y declaraciones, quiero pedirles un favor gigante. Si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal. Aquí siempre encontrarás las últimas noticias, chismes calientitos y análisis profundos de tus celebridades turcas favoritas. Activa la campanita para no perderte ningún vídeo y forma parte de esta gran familia de amantes de las series turcas. Ahora sí, vamos al grano. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel ha sido objeto de fascinación desde el día 1. Su química en pantalla era innegable, traspasaba la pantalla y nos hacía creer en el amor verdadero. Y cuando confirmaron su relación en la vida real, el mundo entero enloqueció. Eran la pareja perfecta, la personificación del cuento de hadas moderno. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, los cuentos de hadas a veces tienen finales inesperados. Su ruptura fue un golpe duro para muchos de nosotros. Las razones nunca quedaron del todo claras, pero los rumores apuntaban a diferencias irreconciliables, presiones de la fama y agendas profesionales complicadas. Ambos siguieron adelante con sus vidas, pero la sombra de su relación siempre ha estado presente. Y es que, vamos a ser honestos, es difícil olvidar una pareja que te hizo creer en la magia del amor. En los últimos meses, los rumores sobre un posible reencuentro han resurgido con fuerza. Fotografías borrosas, comentarios ambiguos en redes sociales, fuentes cercanas que afirman haberlos visto juntos. Todo esto ha alimentado la esperanza de los fans. Pero, hasta ahora, nada oficial. Y es aquí donde entra en juego la famosa explosión de Kerem. Hace poco, en una entrevista para una revista turca de renombre, le preguntaron a Kerem sobre su relación con Hande. La pregunta era simple: ¿cree que podría haber una segunda oportunidad entre usted y Hande Erçel? La respuesta de Kerem, mis amigos, fue todo menos simple. No fue un simple no comment o una evasiva diplomática. Fue una declaración que resonó en el mundo de las telenovelas turcas y más allá. Después de una pausa que pareció eterna, Kerem respondió con una franqueza inusual. No se anduvo con rodeos, no usó eufemismos ni frases hechas. Fue directo, honesto y para muchos brutal. Era como si estuviera harto de la pregunta constante y necesitara poner fin a la especulación de una vez por todas. Hande es una mujer maravillosa, comenzó diciendo Kerem. La respeto profundamente y siempre le desearé lo mejor. Compartimos momentos increíbles juntos, tanto en el set como fuera de él. Pero la vida sigue, las personas cambian y las circunstancias también. En este momento estamos en caminos diferentes y ambos estamos enfocados en nuestras carreras profesionales. Hasta aquí todo normal, ¿verdad? Una respuesta diplomática, respetuosa, pero que no revela nada en realidad. Es el tipo de respuesta que esperarías de una celebridad que quiere mantener las cosas en buenos términos y evitar controversias. Pero aquí es donde viene la explosión. La gente tiene una idea muy romantizada de nuestra relación, continuó Kerem, con un tono que empezaba a denotar cierta frustración. Creen que somos como nuestros personajes en la serie, que todo es fácil y perfecto. Que podemos resolver nuestros problemas con una mirada y un beso. Pero la realidad es mucho más compleja. Tuvimos nuestros altibajos, nuestras diferencias y nuestros problemas. Y al final, decidimos que lo mejor era separarnos. Aquí fue donde muchos fans sintieron el primer golpe. Kerem estaba derribando la fantasía, desmintiendo la idea de que su relación era un cuento de hadas sacado directamente de la pantalla. Estaba dejando claro que aunque la química en Love is in the Air era innegable, la realidad de su relación era mucho más terrenal. Pero aún quedaba más.
Me molesta un poco, confesó Kerem con una sinceridad que sorprendió a muchos, que la gente siga insistiendo en que volvamos a estar juntos. Respeto su opinión, entiendo que nos admiran como pareja, pero creo que es importante que entiendan que nuestra relación terminó. No hay resentimientos, de verdad que no, pero tampoco hay posibilidad de reconciliación. Ambos hemos seguido adelante y creo que es hora de que los demás también lo hagan. ¡Bum! Aquí está la explosión. Kerem, con estas palabras, parece cerrar definitivamente la puerta a una posible reconciliación con Hande. No es una respuesta agradable para los fans que aún sueñan con verlos juntos, para aquellos que guardan en su corazón la esperanza de un reencuentro mágico, pero es una respuesta honesta y directa. Es una declaración que pone fin a años de especulación y fantasía. ¿Pero por qué Kerem decidió hablar tan claro? ¿Por qué ahora? Algunos creen que estaba cansado de los constantes rumores y especulaciones, de tener que responder a la misma pregunta una y otra vez. Otros piensan que quería proteger a Hande, quien actualmente está en una relación con otra persona y merece respeto por parte de los medios y los fans. Y otros simplemente creen que Kerem quería dejar claro que está enfocado en su carrera y que no quiere que su pasado amoroso lo defina. Que quiere ser visto por su talento y no solo como el ex de Hande Erçel. También es posible que la presión de los fans, que a menudo idealizan las relaciones de las celebridades, se haya vuelto insoportable para Kerem. La constante insistencia en un reencuentro podría haber sido una carga para él y para Hande, impidiendo que ambos siguieran adelante con sus vidas de manera independiente. Y hablando de su carrera, ¿qué hay de ese nuevo comienzo del que se habla en el título del vídeo? Pues bien, Kerem está trabajando en varios proyectos emocionantes. Está protagonizando una nueva serie que promete ser un éxito rotundo, está incursionando en la producción y también está explorando oportunidades en el cine internacional. No se está limitando al papel de galán de telenovela. Quiere demostrar su versatilidad como actor y su visión como productor. Parece que Kerem está decidido a reinventarse, a mostrar su talento en diferentes facetas y a dejar atrás su imagen de galán de telenovela. Quiere ser reconocido por su trabajo, por su talento y por su visión artística. Y a juzgar por los proyectos en los que está involucrado, parece que va por buen camino. Está tomando riesgos y desafiándose a sí mismo, lo cual es admirable. En cuanto a Hande, también está en un momento muy dulce de su carrera. Su relación con el empresario Hakan Sabank va viento en popa, y se les ve felices y enamorados. Además, Hande está consolidando su carrera como actriz, participando en proyectos cada vez más ambiciosos y desafiantes. Ha demostrado ser una actriz talentosa y versátil, capaz de interpretar una amplia gama de personajes. Ambos, Kerem y Hande, están enfocados en sus carreras, en sus vidas personales y en construir un futuro brillante. Y aunque muchos de nosotros aún suspiremos por su relación pasada, creo que es importante respetar sus decisiones y desearles lo mejor en sus caminos individuales. Debemos recordar que son seres humanos con sentimientos y que merecen la libertad de elegir su propio destino. En resumen, la explosión de Kerem Bürsin fue una declaración honesta y directa sobre su relación con Hande Erçel. Dejó claro que no hay posibilidad de reconciliación y que ambos han seguido adelante con sus vidas. Kerem está enfocado en su carrera y en su nuevo comienzo, mientras que Hande está felizmente en una relación y consolidando su carrera como actriz. Es hora de dejar atrás la fantasía y aceptar la realidad. Pero esta explosión también sirve como un recordatorio de la presión que enfrentan las celebridades, especialmente aquellas que han protagonizado romances en pantalla. La línea entre la realidad y la ficción a menudo se difumina, y los fans pueden tener dificultades para separar a los actores de sus personajes. Es importante recordar que las relaciones de las celebridades son tan complejas y privadas como las nuestras, y que merecen el mismo respeto y privacidad. Gracias por llegar hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado el chismecito y que hayan disfrutado del análisis profundo de las declaraciones de Kerem. He intentado ser lo más objetivo posible, presentando los hechos tal como son y evitando caer en la especulación. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué les pareció la respuesta de Kerem? ¿Creen que fue demasiado honesto? ¿Aún tenían la esperanza de que volviera con Hande? ¿Creen que la presión de los fans jugó un papel en su decisión de hablar tan claro? Dejen sus comentarios aquí abajo, los leo todos. Me interesa mucho conocer su perspectiva sobre este tema.
Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos fans de las telenovelas turcas y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo chismecito. Adiós. Y recuerden, la vida sigue y hay muchas más telenovelas turcas que descubrir.